gracias a Samsung. Con 23 minutos de la mañana, hoy es el día del maestro y bueno, tenemos a un maestro y a una alumna. Están sentados aquí con nosotros para hablar a propósito de este día. Está el profesor, el doctor Miguel Inga Arias, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y su alumna. Vamos a preguntarle además qué clase de alumna era y cuántos cursos reprobó y cuántas veces jaló, la congresista Flor Pablo, que ha sido ministra de Educación. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en este día tan especial. Gracias, Mavi, gracias, Fernando. Realmente la sorpresa, porque no habíamos pensado encontrarnos aquí. Pero, a ver, vamos primero con el doctor Inga para que sea franco y le responda a Fernando, que insistentemente durante la pausa le dijo: profesor, ya se acabó la relación de jerarquía. Hoy usted puede decir cuántas veces jaló Flor Pablo. Sí, lo que tengo que decir, como siempre, no, Flor Pablo es una excelente estudiante y yo creo que se da lo que todo maestro quiere, que sus alumnos lo superen. Ay, gracias, profesor. Y yo cuando lo vi, lo primero que... Y no puedo decirle, él es decano en la Facultad de Educación y hace tiempo ya yo cuando he sido ministra también era una autoridad en la universidad y de verdad pasa esto que nos pasa a los alumnos, a los estudiantes, ¿no? No podemos dejar de decirle profesor. Entonces, cada vez que yo lo veo, digo profesor, ¿no? Y de verdad un gusto volvernos a encontrar. Siempre nos une pues la profesión, la carrera y el cariño. Además, los años pues 93, hace 30 años, 29 años que nos conocemos, nos hemos visto en las aulas sanmarquinas con toda una promoción. Y el docente pues hace docencia todo el tiempo, ¿no? Sí. Enseña con el ejemplo y no con la palabra también, ¿no? Bueno, nos alegra mucho haber reunido en este Día del Maestro a un antiguo maestro y a una antigua ministra. Doctor Inga, ¿a usted se le atribuye haber reformado profundamente las pruebas que se toman en San Marcos para que no se priorice la memoria, sino que se favorezca la creatividad y el razonamiento de los alumnos, que usted ha promovido? Y esta prueba DECO creada por usted. Explíquenos, por favor, en qué consiste esta reforma específicamente y cómo ve el estado de los alumnos hoy. Habida cuenta que no había hace 30 años, cuando Flor Pablo era su alumna, redes sociales, el acceso a Google y las respuestas que uno haya rápidamente en su celular. Sí, lo que sucede es que había una educación tradicional donde se consideraba que la tarea del docente era trasladar datos e informaciones a los estudiantes. Y se confundía eso como si fuera conocimiento. Y conocimiento es procesar información, es agregarle talento, desarrollar habilidades, es analizar, sintetizar, inferir. Y las pruebas que se aplicaban entonces en aquel entonces estaban dentro de lo que llamamos el modelo conductista, estímulo-respuesta. Entonces, ¿lo sabes o no lo sabes? Y si no lo sabes, te sanciono. Nosotros lo que promovemos, en cambio, es con el cognitivismo el desarrollo de las competencias, de las habilidades mentales, desarrollar el talento. Entonces, lo que hacemos es darle información a los estudiantes para que ellos la procesen y puedan inferir. Entonces, se estimula el pensamiento. Y eso es lo que promovimos desde la Oficina de Admisión de San Marcos, porque fui jefe de prueba, desde los años 2008-10. Y fuimos avanzándolo porque tenía que irse haciéndolo gradualmente. Y dentro del marco todavía de las pruebas de opción múltiple y respuesta única. Y eso es lo que hemos presentado, ¿no? Y por eso es que se han incluido incluso textos con gráficos, porque son lectura de textos reales, cotidianos, ¿no? Y eso es lo que hemos podido avanzar. Hoy vemos que nuestros estudiantes se han incorporado más a este mundo académico, más científico, y por eso es que hay una mayor preocupación por lo académico. Ustedes ven que la vida en San Marcos se ha incentivado bastante en esos espacios, ¿no? Y por otro lado, es un mensaje a la educación básica, porque lo que se hacía en la educación básica ya era tratar de desarrollar competencias, pero la prueba de admisión a la universidad seguía siendo memorístico. Entonces había una desarticulación, un desfase. Nosotros con esto lo que estamos diciéndoles, no, está muy bien. Hay que desarrollar lo que se ha venido promoviendo desde el Proyecto Educativo Nacional, que ya marcó una pauta de cómo hacer mejor el currículo en la educación básica. Y entonces lo que hemos dicho es, bien, estas pruebas de alguna manera
tienen que ver con ello. Tienen que ver con ese tipo de trabajo que se viene haciendo en la educación básica. Porque nosotros lo que queremos en nuestros estudiantes es desarrollar las competencias investigativas. Y en ese sentido hemos visto a través de los estudios avances significativos. Correcto. Congresista Pablo, usted ha sido ministra de Educación. En ese sentido tiene una visión integral. A propósito de lo que acaba de decir el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de San Marcos, ¿cómo analiza usted la situación de los profesores? ¿En qué nivel estamos? ¿Se viene aplicando este tipo de metodología que lo que procura es explorar las habilidades propias, de alguna manera convertir al alumno en un autodidacta también, en una persona curiosa que aprenda a aprender? ¿O todavía tenemos falencias, grosso modo, ahora que nos toca hacer una evaluación por el Día del Maestro? Sí, Mávila. En primer lugar, yo quiero saludar a los profesores, a las profesoras, a los maestros y maestras de todo el Perú. Y de verdad, a los que especialmente hoy día están en las zonas rurales, en las zonas más alejadas. Creo que no hay profesión más relevante, más importante en todo momento de desarrollo del país y más en estos momentos que quienes estamos a cargo de formar generaciones. Dicho eso, creo que hemos avanzado, Mávila, pero también está en riesgo algunas de las mejoras. Mira, yo estoy en el sector desde, como dice acá el profesor decano de la Facultad de Educación, antes no había este enfoque por competencias, integral. Hablábamos de la formación integral, pero había mucho peso al conocimiento. A lo memorístico. A lo memorístico, ¿no? A repite, apréndete la tabla, ¿no?, de multiplicación, por decir algo. ¿Cuándo se produce el cambio? Y el cambio se produce, yo creo, con el cambio curricular. En los años 2000 comienza un cambio parcial, pero a partir del 2012... ¿no?, comienza ya un cambio más estructural sistémico, un nuevo curricular integral para toda la educación básica, una reforma docente con la ley de reforma magisterial, hace que todos los profesores, por ejemplo, entren a la carrera de manera ya meritocrática. Antes era voluntario y antes con la ley de profesorado no era así, ¿no? Había una serie de ventajas, pero no era así. Luego todavía tenemos, efectivamente, se ha ido como poniendo, vamos a hablar como las estructuras, ¿no? Reforma curricular, reforma docente, y la reforma también de las instancias de gestión como la SUGELS y demás, pero lo que falta todavía es, y la reforma en educación hay que decirlo también, mentiría alguien si dice en 5 años, ¿no? Son reformas de generaciones donde uno necesita, por eso el proyecto educativo nacional, el nuevo, del 2020 es al 2036, estamos hablando de 3 periodos de gobierno. Ese es el tiempo, el periodo que deben por lo menos sostenerse las reformas para avanzar. ¿Qué ha pasado? Tenemos la reforma magisterial, falta todavía implementarse, pero por ejemplo, los docentes saben que haya el marco del buen desempeño docente, que efectivamente tiene esta mirada también de competencias, no solamente de capacidades de conocimiento, sino qué habilidades hemos incorporado, por ejemplo, que tienen que manejar las TICs, la interculturalidad, los nuevos enfoques vinculados a la inclusión, al enfoque de igualdad de género. Y entonces, esas novedades ya están, ¿no? Pero están ahora en riesgo, como señalo. Yo les ruego que nos acompañen durante la pausa, después de la cual saldremos un poco de estos temas pedagógicos de fondo e iremos a los temas concretos que tienen que ver con la reconsideración que ha solicitado de la ley que facilite el acceso automático a la categoría de nombrados de los profesores contratados actualmente. Nos darán sus opiniones sobre este tema después de la pausa, Mávila. Vamos a la pausa, 8:32. Son las 8:39, estamos conversando con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el doctor Inga, y con su ex alumna y ex ministra de Educación, Flor Pablo. Queríamos comprender por qué se ha llegado a esta situación en la cual hay tantos profesores contratados. En parte tiene que ver con el hecho de que no se realizaron exámenes para nombrar profesores durante el nefasto gobierno de Pedro Castillo. Explíqueme por qué no se realizaron exámenes que hubieran aliviado la situación que tenemos ahora, porque nos encontramos con el argumento que ahora usan, no se puede seguir trabajando como contratados más de 3 años. Pero ¿por qué ha sucedido esto? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Flor Pablo, por favor. Mira, primero la pandemia, ¿no? Trajo la situación razonable de que los concursos se suspendieran, pero luego todo el periodo del gobierno de Castillo, recordar, la promesa electoral era
adiós evaluaciones y lo que queremos es nombramiento automático. Bueno, se trataba de un sindicalista. Efectivamente, pero también creo que de un sindicalista con una visión, claro, ¿no? Alrededor solamente de los derechos y no de las obligaciones. Y era una agenda realmente terrible. Y luego, lamentablemente, los ministros que lo han acompañado en ese periodo han buscado excusa y media para no hacer los concursos. Primero que la filtración de la prueba. Yo en su momento le dije al ministro Gallardo, se ha filtrado un cuadernillo, retírelo y sigamos la evaluación. No quisieron. Luego, por una serie de razones, se ha seguido posponiendo y ahorita tenemos un concurso en marcha de profesores que hace 2 años vienen presentándose y esperando la evaluación. Ese es el primer daño que haría una ley como la del nombramiento automático a profesores que hoy día están ya en carrera para entrar a un nombramiento vía meritocracia, vía evaluación. Y lo otro que lamentablemente es cierto, hay que reconocer, la mitad casi del magisterio es contratado. Eso es una realidad, pero no se resuelve con nombramiento automático. Nosotros justamente con la presidenta de la Comisión de Educación, la doctora Echaíz, el día siguiente, donde salió esta ley bajo la manga, estábamos presentando un proyecto de ley y se ha aprobado un dictamen con nuevas modalidades de nombramiento meritocrático, donde se valora a los profesores con buenas prácticas, se le da puntajes adicionales a los que trabajan en frontera, en las sierras del país, en la zona rural, en fin, a los profesores nobles, por ejemplo, se pone un valor a los que son del tercio superior de las universidades, de las facultades de educación e institutos. O sea, se genera toda una serie de mecanismos e incentivos para seguir avanzando en nombramiento meritocrático. Pero bueno, ahí ha sacado la ley del nombramiento automático. Usted ha presentado una reconsideración, vamos a conversar sobre ello también y pedirle la opinión, por supuesto, al decano de Educación de la Universidad de San Marcos, pero queremos invitar a que se sume a este panel por el Día del Maestro y a propósito de esta norma polémica, al señor Lucio Castro, el secretario general del SUTEP. Señor Castro, bienvenido. Muy buenos días. Ávila, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Saludar también maestro. a los que están en la sala. Feliz día para usted, Feliz día que para es usted. maestro de aula, y para sus colegas. Muchas gracias y asumo este saludo en nombre de todos los maestros y auxiliares de educación del país. Muchas gracias. Señor Castro, estamos justamente discutiendo aquí el tema actual, el tema vigente, el tema del nombramiento de los maestros. ¿Cuál es su posición respecto a lo que tendría que ocurrir con esta norma aprobada, que según especialistas lo que hace es dejar de lado la meritocracia y favorecer un nombramiento, digamos, automático? Mira, nosotros hemos desarrollado un pronunciamiento muy enfático al señalar que este proyecto de ley 1587 es un proyecto en el cual se manifiesta la burla y se abusa de la expectativa natural que tienen los trabajadores de ser nombrados. Más todavía cuando hay un proceso de nombramiento que debe terminar en septiembre con el nombramiento en las 87,000 plazas. Y surge ahí la pregunta natural, ¿dónde se van a nombrar estos señores? Lo que corresponde ya es, en nuestro entender, una rectificación del Congreso y, por supuesto, el desenmascaramiento de aquellos congresistas que de manera consciente han impulsado esta precipitación y despropósito. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo pienso que aquí quienes se afirman conocedores de la dinámica magisterial son los señores del bloque magisterial, y lo que han pretendido es lavarse la cara, porque para nadie es un secreto, salvando algunas responsabilidades como la de Flor Pablo, Gladys de Echaíz y otros congresistas, que hay mucha mediocridad en el Congreso, y por eso pues ese más de 86% de rechazo que tiene la población por un Congreso que no responde a las expectativas de la población. Aprovecho la oportunidad, Mávila, permíteme, para saludar a mi maestro Miguel Inga, el profesor de San Marcos, hoy decano de nuestra facultad. ¿También ha sido su profesor? Exacto, ¿no? Yo soy un orgulloso sanmarquino. Oiga, doctor Inga, ¿cuántos alumnos ha dejado por ahí? Además, que tienen buenos recuerdos, suyos también. Y Pedro Castillo fue también... absoluto. Es la antípoda. Bueno, señor Lucio Castro, entonces para usted debería prosperar la reconsideración que ha planteado la congresista Pablo, y esto tendría que ser reconsiderado por los parlamentarios. No podría haber otra manera. Lo otro es la observación o el llevar al tribunal esta situación al Tribunal Constitucional por parte del Ejecutivo. Sería seguir jugando con las expectativas de los trabajadores.
La reconsideración es el camino para evitar la burla, el despropósito. Ahí están las salidas. Lo demás es seguir culminando el proceso de nombramiento que tiene como fin el mes de septiembre y asegurar que se nombren los mejores. Muy bien, muchas gracias, Lucio Castro. Recuerdo que usted es el secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEPE. Muy feliz día para usted y para sus colegas maestros en el Perú. Permíteme, Fernando, lo siguiente. Hoy tenemos, este 6 de julio, 2 celebraciones. Una del Día del Maestro y otra de 51 años de existencia de lo que nosotros convencidos afirmamos nuestro glorioso histórico sindicato, el SUTEP, que siempre se ha caracterizado por luchar por la democracia, por la defensa de la escuela pública, gratuita, universal y de calidad, como responsabilidad del Estado, y ahí tiene mucha responsabilidad el Congreso con proyectos de ley privatizadores, por defender los derechos de los trabajadores, buscar la ampliación de los mismos, y esta lucha siempre ha sido ligada al movimiento social. Entonces, nuestro saludo muy afectuoso, nuestro abrazo muy sentido a los maestros y auxiliares de educación, que deben asumir una postura de responsabilidad y permanente cualificación e idoneidad profesional. En ese camino estamos insertados, y para los maestros en general, la reafirmación de identidad con nuestro gremio, que es el instrumento y herramienta de lucha que nos va a permitir defender y evitar cualquier atropello y apostar también por la solución de los problemas de la educación. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, señor Lucio Castro, y feliz día nuevamente. Vamos a hacer una pausa, Mávila. Hacemos una pausa, 8:47, pero continuamos conversando sobre educación tras ese corte. Regresamos a conversar con nuestros invitados, el decano Inga y la exministra Flor Pablo. Queremos preguntarle sobre un problema que se añade a los que hemos venido hablando sobre la ley famosa, que esperemos pueda ser reconsiderada, que es la existencia de títulos y diplomas falsos, en virtud de los cuales algunos han podido ser maestros y ser nombrados fraudulentamente. Diplomas que han sido dados no por universidades, puesto que felizmente son supervisadas por la SUNEDU, ojalá que sigan permitiendo que la SUNEDU haga eso, sino por institutos pedagógicos. ¿Qué ha pasado, Flor Pablo, con esta falsificación que parece algo más que una anécdota? Parece algo... Son decenas de títulos. Así es, ese es un problema que... yo tomé conocimiento y de verdad de la gravedad cuando fui directora regional de educación de Lima Metropolitana. Y creo que esto pueden dar cuenta los directores regionales a nivel nacional, porque somos los responsables, los directores regionales, de administrar los institutos pedagógicos, tecnológicos en el país. Entonces ahí aparece un tema, y es que no solamente las citaciones, ¿no?, de las fiscalías a los directores regionales porque habían títulos que llevaban la firma, y cuando uno verifica efectivamente no es tu firma, no es en el año de tu gestión y demás. Entonces aquí hay un tema, y es que no se ha avanzado en informatizar, no hay un sistema único. Hoy día, cuando una universidad da un título en una facultad de educación, inmediatamente tú lo puedes tener registrado en la página de SUNEDU. Eso no ocurre con los títulos de los institutos, de las escuelas pedagógicas y en general de los institutos en el país. Entonces se necesita un sistema único. Se estuvo avanzando en esta perspectiva, pero lamentablemente con todos los ministros que no llegan ni al año, ¿no?, y los cambios de gestión y todo, y es un proceso que está ahí trunco en el Ministerio de Educación, que debiera de retomarse con esta gestión a raíz de lo que está saliendo de manera pública en estos momentos. No solamente decirle a las regiones, ustedes vean, ¿no? No es solo es hacer una auditoría, sino lo que falta y se carece es un sistema único de registro de títulos para que cuando haya un proceso como era el de nombramiento, ¿dónde verificas? En el sistema de registro de títulos de institutos pedagógicos. Yo quisiera aprovechar, porque nos queda corto el tiempo también, para escuchar al doctor Inga, porque son decenas de títulos y diplomas de docentes contratados por la UGEL Ventanilla, en este caso. ¿Qué es lo que falta allí? Son títulos falsos, como profesora de arte, educación para el arte, profesora de institutos, en efecto, como acaba de mencionar la exministra Pablo. Pero entonces el problema está en las UGELes. El tema tiene que ver fundamentalmente con dónde se registran los títulos que emiten los institutos pedagógicos, ¿cierto? Nosotros a nivel de la universidad ya tenemos una SUNEDU, y quizás lo que debería haber es un alcance, ¿no?, para que sea también de toda la educación superior, ¿no? Entonces, si se informatiza a nivel nacional ello,
entonces habría controles mucho más inmediatos y estrictos, ¿no? De acuerdo. Queríamos terminar con palabras de la congresista Flor Pablo. Tenemos un tuit que acaba de publicar Verónica Mendoza y dice: difundir y sumarnos a las diversas convocatorias para tomar la calle, para que les quede claro a la señora Boluarte, Otárola y todos sus cómplices que su campaña de terruqueo no nos va a callar. Este es un tema que se aparta estrictamente del tema de la educación, pero que a usted en su calidad de congresista sí le toca, y nos gustaría conocer su opinión. Sí, yo antes de responder directamente a esto que señala, le diría a la señora Verónica Mendoza, de la cual es parte también Sigri Bazán, Ruth Luque, que un regalo a los maestros en el Día del Maestro es que rectifiquen ese dictamen de nombramiento automático que ha promovido este sector de políticas que son parte de su propio movimiento. Así que ahí tiene la señora Verónica Mendoza un tema para corregir y regalar a los maestros que se enrumbe nuevamente el camino de la meritocracia. Claro, y sobre el tema de la movilización... Sí, la movilización, pero además ella se refiere al terruqueo y me parece que lo hace debido a la controversia generada por la congresista Agüero. Claro, ahí hay todo un tema respecto... Mira, yo creo que la inteligencia en el país funciona. Hay que detener, los terroristas, los presuntos terroristas tienen que ser investigados y tienen su lugar en la justicia y en las prisiones. Y creo que efectivamente no hay que caer también en terruquear como alguna vez también le ha pasado al magisterio. Hay que identificar como cuando ocurre una movilización y hay quienes destruyen propiedad, efectivamente hay que abrirle su carpeta fiscal y detenerlos, pero no matarlos, ¿no? Y lamentablemente el riesgo en este gobierno y lo que carga este gobierno son una cantidad de muertes que no están siendo investigadas y que la sociedad no encuentra justicia. Igual, por el lado de la movilización, hay un malestar efectivamente ciudadano, pero hay que comenzar a distinguir. Y creo que mal hace el gobierno en comenzar a asumir que toda la marcha ya tiene una impronta terrorista, ¿no? Entonces comienza a terruquear. Pero le iba a decir algo más a Verónica Mendoza a propósito de esta movilización, ¿o no? Mira, yo creo que hay que movilizarnos pacíficamente. No hay que ponerle más leña al fuego, hay que distinguir quiénes son grupos democráticos, ciudadanos que legítimamente quieren movilizarse, y no hay que caer también en la provocación ni en victimizarse. Creo que hay que comenzar a decir quién es quién y efectivamente que la inteligencia de la policía haga su trabajo, que identifique, que separe y que dé resguardo y protección a los ciudadanos de a pie que quieren salir a movilizarse y expresar su malestar, porque es un malestar legítimo. Las muertes están ahí y son un dolor permanente y el gobierno lamentablemente no está haciendo nada. Miren el Congreso cómo está. ¿Qué cosa estamos hablando de contrarreformas? Es genuinamente, de verdad, yo me sumo a ese malestar ciudadano. Hace poco hemos estado marchando, hemos salido a marchar por el tema de la equidad, salimos a marchar porque hay una serie de molestias, incomodidades por el Congreso en general y por el Ejecutivo. Entre la inoperancia de uno, la inacción, la impunidad y también toda la repartija y la impunidad que hay en el Congreso, ¿qué le queda a los ciudadanos si no es su voz? Pero hay que proteger esa voz y no terruquear y tampoco no victimizarnos, sino actuar de manera madura, más los políticos. Flor Pablo, muchas gracias por esa toma de posición política en un momento que se necesitan voces de moderación y de escucha y no de exclusión y de confrontación. Señor decano, muchas gracias por estar acá. Otra vez felicitaciones por su día para usted, para sus numerosos alumnos, que son ahora maestros. Y un saludo para todos los maestros que están a lo largo y ancho del territorio nacional y saludo también que los sectores más representativos como el Consejo Nacional, el SUTEL, el Colegio de Profesores, estemos en esa misma mirada respecto a la calidad y el respeto al maestro, no dándole ninguna dádiva de un nombramiento masivo cuando yo se lo gano. Sería subestimar la calidad de los maestros en nuestro país. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros tenemos que ir rápidamente porque nos gana el tiempo. Son ya las 9:03. Tenemos el resumen de la hora, pero continuamos con más información en Ampliación de Noticias.